El alquiler lo que hace es ser una fábrica de desigualdad, una bomba de extraer recursos de las clases trabajadoras, de la gente más precaria, hacia las clases más pudientes de nuestra sociedad. Los rentistas. Es que qué bien puesto tienen el nombre, compañeros y compañeras, porque viven literalmente de las rentas, viven de no hacer nada más que cobrarle una renta altísima a la clase más humilde de nuestras sociedades. La escuchas y llegas a la conclusión de que no habla de los propietarios que se han sacrificado para tener una vivienda, sino que habla de ella y de su grupo de amigos. Porque llegas a esa conclusión, dice, le sacan dinero a los menos pudientes para vivir de no hacer nada. Pues tú, o sea, el perfecto ejemplo, Yone Belarra. Bueno, Bea García, bienvenida, Luis Fernando Quintero, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. Estamos repasando los desafíos, bombas de relojería que se han quedado tras el paso de esta legislatura de Pedro Sánchez. Hay uno que a mí me preocupa especialmente, amén del tema que ya hemos hablado en el primer bloque, del tema de la unidad de España, del tema de la seguridad jurídica, pero es que esto es seguridad jurídica. Si tú te cargas el incentivo, y se lo han estado cargando, lo han bombardeado por todas partes, el incentivo a que la gente ahorre, a que tenga propiedad privada, a que tenga ganas de esforzarse por algo, va y resulta que la gente no se esfuerza. Fíjate qué pedazo de novedad, ¿eh? Pones a los chavales en la línea de salida y les dices, oye, carrera, el primero que llegue medalla de oro, oye, y todos corren. Si les dices, no os preocupéis, no corráis, que va a haber medalla de oro para todos, van y como te descuides ni salen. Bueno, pues eso es lo que ha ocurrido. Esta gente habla de un destrozo de los rentistas. Vea, empiezo contigo. El parque de viviendas en alquiler, gracias a sus bombardeos a la propiedad privada, menos 37%. Subidas de precios de un 16-17%. Se lo han cargado. Literalmente se lo han cargado. Miras por capas sociales, ya que tanto les gustan a estos, a los de las luchas de clases, la parte que más se ha vaciado de vivienda en alquiler puesta en el mercado de alquiler ha sido casualmente la de la capa media. Sigue habiendo un mercado de alquiler para capa rica, porque ahí sabes que no va a haber o hay muchos menos problemas de tener un impago, etcétera, y bueno, pues por debajo tienes una mini capa de vivienda social, etcétera, o una vivienda en alquiler muy mala, de una calidad bajísima. ¿Las familias qué hacen? Ese es el panorama y bueno, aparte Yone Belarra debería saber que más del 70% de los pisos que se alquilan en España son propiedad del pequeño propietario, o sea, de ningún gran rico. Luego, aparte, que se aclaren si los precios de los alquileres son muy altos y es que hay alquileres de 1.500 euros, eso no cuadra con que sea la clase más desfavorecida la que está pagando esos alquileres de 1.500 euros. Todo lo contrario, hay alquileres para todos los sectores de la propiedad y lo que han venido haciendo PSOE y Podemos desde que llegaron al gobierno, desde el minuto 1, ha sido acorralar todavía más la propiedad privada, y si hay un bien de propiedad privada por excelencia que ataca sistemáticamente a la izquierda, eso es la vivienda. Han empezado, bueno, primero distinguiendo entre grandes propietarios y pequeños, que no debería haber ningún tipo de distinción, porque todos los propietarios hay que proteger sus viviendas, da igual que tengas 10, que tengas 2. Empezaron así, diciendo que, bueno, que es que ya son de segunda clase estos gran tenedores, este concepto que se han inventado, y aplicando numerosos calificativos ambiguos, como vivienda vacía, que si considero que una vivienda vacía a los 4 años es mucho y ya le tengo que meter un impuesto, que considero que a los 6 meses ya me parece que le tengo que subir el IBI más porque la tiene cerrada, y así han empezado acorralando la propiedad privada, que es en lo que se basa nuestro Estado de Derecho. Se han cargado no solo la propiedad privada y en este caso el atentado que han cometido contra la vivienda en alquiler, la modalidad de alquiler en la vivienda ha sido criminal. Primero interviniendo los precios, después quitando los derechos de propiedad a los propietarios. ¿Por qué? Porque la modalidad en alquiler de vivienda, hay que recordar que es una modalidad que existe y que permitía, y digo permitía en pasado, hasta el paso de estos por esta legislatura, el acceso a la vivienda a cualquier estrato social. O sea, podía alquilar una vivienda a alguien con muchísimos recursos que prefería alquilar en lugar de comprar, y podía, porque no tenía otro remedio, alquilar una vivienda a aquellos estratos sociales, a aquellas capas de la sociedad que, pues, un primer empleo, no tienes ahorros, no te puedes permitir comprar una vivienda y podías acceder a la vivienda en alquiler. ¿Qué es lo que ha sucedido con lo que han hecho esta gente que ha pasado por el gobierno? Pues muy sencillo, lo que han hecho ha sido hacer que los precios se disparen, hacer que la oferta se reduzca, que cada vez haya menos gente que quiera alquilar, porque hay que alquilar solo en las condiciones que ellos dicen, y además se les desprotege respecto al derecho de propiedad. Con lo cual, a día de hoy, y esto te lo confiesan cualquier empresa que se dedique al alquiler de vivienda, y en esta casa, gracias a Dios, hay muchas que confían y que hablan con nosotros y que además se anuncian en esta casa. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que quien tiene a día de hoy acceso al alquiler cada vez son más únicamente aquellos que también podrían comprarse una vivienda, con lo cual has expulsado del mercado del alquiler a todos aquellos
que no tienen otra alternativa que el alquiler para poder tener. Que en una subida de tipos no les queda más remedio que meterse en el mercado de alquiler, que son familias, que son clases medias, que están pagando los estudios de los críos, que no tienen otra posibilidad. Eso suponía que eran a los que decía Ione Belarra y compañía que quería proteger, que ellos iban a ayudar. Pues menos mal. Pues son a los que han expulsado. Quiero que vayamos a una cuestión, que además hay mucha gente que lo pregunta, dice, topan el precio de la vivienda y la vivienda se dispara. Bueno, vamos a escucharle a Ione Belarra porque tiene una explicación muy sencilla, es que están expulsando, precisamente a las viviendas que estaban las están expulsando. Es evidente que nunca habría habido una intervención masiva de los precios del alquiler, como hemos tenido en esta legislatura, si no fuera porque ha estado Unidas Podemos en el Gobierno del Estado. Se han topado los alquileres en una intervención sin precedentes del mercado del alquiler en España, gracias al trabajo que hemos hecho dentro del Gobierno. A ver, es que es un discurso que de verdad que es de una falta de coherencia. Vamos a ver, señora mía, ella habla obviamente de la legislatura pasada. Si han conseguido eso, ¿por qué luego me hacen ustedes una campaña diciendo cómo están subiendo? ¿Por qué están subiendo? Por eso, por eso. Y la explicación es muy sencilla. Si las viviendas que ya estaban en el mercado de alquiler, tú les dices directamente, mira, te entra un ocupa, te jorobas y va adentro. ¿Los gastos de comunidad? No los vas a poder pasar. ¿A que suben los gastos de consumos energéticos y los tienes asumidos tú como casero? ¿Suben por la inflación? No se los vas a poder pasar. ¿A que tienes un problema? Prepárate para esperar. ¿Que tienes un impago y que ocupa? Te fastidia, vete por lo civil, no te lo vamos a sacar de la casa. Todo ese paquete de viviendas desaparece del mercado de alquiler. ¿Cuáles son las que entran a sustituir? Las que van a otro mercado, al de gente con mucho dinero, al de gente más segura, a gente a la que le están pidiendo, como se está pidiendo, un año entero de aval. Resultado, están siendo sustituidas viviendas más baratas por viviendas más caras. Enhorabuena, señora Belarra. Los próximos experimentos con Quimicefa. No, es que además es teoría económica de la más sencilla y básica. La intervención de precios tiene dos efectos inmediatos, que es escasez, en este caso de viviendas, ha sacado del mercado del alquiler muchísima vivienda, y el siguiente es subida, disparar los precios, es decir, pues si usted me va a obligar a que solo pueda subir un 2% el precio del alquiler, en cuanto pueda voy a subir el principal para que luego la subida del 2% me compense todas mis subidas. Claro. Es que es de cajón. Pero bueno, esta gente pues parece que se lo han enseñado en otro sitio. Ese 2% es un secuestro del derecho a alquilar, y es cargar sobre el propietario de vivienda los estragos de la inflación, que por otro lado el gobierno se ha llenado los bolsillos mientras Hacienda recaudaba y vamos, se beneficiaba de subidas del 30% de la recaudación del Estado vía impuestos a los propietarios de vivienda, mientras perdían poder adquisitivo, no les dejaba recuperar toda esa pérdida que estaban poniendo y le ponía ese tope del 2%. Un tope del 2% que, por otro lado, el que tiene la culpa es el gobierno de PSOE y Podemos, que cuando entró dijo, no, los precios, como el IPC estaba muy bajo, los precios de los alquileres solo se pueden actualizar al IPC. Obligó completamente a todas las rentas a revalorizarse al IPC. Luego, cuando el IPC sube, ya dices que no, que al IPC tampoco. O sea, es un insulto y es un robo constante al propietario. Bueno, y luego hay un desafío adicional, y es que evidentemente, y tengo aquí gráficos de la evolución de la ocupación, cuando tú generas una inseguridad jurídica, cuando dejas claro que el Estado de Derecho no se va a imponer, cuando dejas claro que el malo es la persona que ha estado ahorrando, que se ha esforzado, que se ha sacrificado para tener un patrimonio, para comprar una vivienda, y como decía Bea antes, a mí es que esta historia, además de gran tenedor y pequeño tenedor, pero ¿a ustedes qué más les da? ¿Ha comprado la vivienda un banco, quien sea, o uno pequeño, un pequeño ahorrador, la han comprado en base a la ley? Sí, pues se le protege, punto final. Alguien ocupa una vivienda de un pequeño, mediano, grande, banco, superbanco, pero lo hace en contra de la ley, pues se le echa. O sea, los buenos son los que están a favor de la ley, los malos los que están en contra de la ley. Esto es muy básico. Ya en las películas del oeste se sabía, bueno, pues aquí nos lo hemos cargado, ¿vale? Datos de ocupación, atención, yo creo que es bastante fácil ver la evolución que ha tenido. Años 17, en torno a 10.000, 18, 19, 20. Quiero explicarles una cosa. Claro, aquí evidentemente ya tuvimos pandemia, parecía que se estancaba. Aquí se dispara, aquí ha bajado. Les doy la explicación que me da a mí particularmente la policía. No es cierto que haya bajado. ¿Cuál es el problema? Que ha llegado a tal nivel, que es ya niveles 16.000, 17.000, 18.000, ha llegado a tal nivel que los propios propietarios están pasando olímpicamente de trasladar la denuncia a fuentes policiales o de trasladarla a las autoridades. ¿Por qué? Porque saben que si legalizas el tema, si judicializas el tema, te van a tocar hasta 2 años de espera. ¿Y a qué recurren? Pues a empresas privadas, a Desocupa. ¿Qué es lo que hacen? No trasladar la denuncia. ¿Por qué? Porque se encuentra el propietario con que la persona protegida en base al derecho pasa a ser el ocupa.
Dice, no, yo no paso por el trámite. Resultado, ¿qué es lo que está ocurriendo? Están empezando a bajar levemente las denuncias, pero no porque haya menos casos de ocupación. No, hay muchos más casos de ocupación. Y quiero que vean además un mapa, para que se vea, porque se ve por zonas, por comunidades autónomas, clarísimamente, dónde se están concentrando. Hay 2 zonas muy lanzadas o 3 zonas. Cataluña, ¿qué quieren que les diga? O sea, tiene los gobiernos que tiene, municipales, etcétera, que han estado lanzando, aupando, impulsando la ocupación, diciéndoles que era, bueno, esta frase era de Trujillo, Partido Socialista, una forma de vida. Sí, una forma de vida de delincuentes, punto final. En Baleares, ¿qué ha ocurrido? Pues con el paso de gobiernos socialistas, el mismo trato, exactamente el mismo trato. Y en Andalucía ha ocurrido lo mismo. ¿Lo están intentando revertir en estos momentos? Pues sí, pero llevan una inoculación cultural que es brutal. En el resto, gracias a Dios, es menor, pero fíjense, Cataluña, Baleares, etcétera, una auténtica barbaridad. ¿Por qué? Porque donde han metido es la cultura antipropiedad privada, se ha disparado la ilegalidad, pues claro. Pero luego además el problema de la ocupación y de este ataque a la propiedad privada tiene una lectura adicional que muchas veces nos perdemos, pero que tiene mucho que ver con la cara de amianto de este gobierno, porque ¿cuál es la excusa que emplea o que ha empleado el gobierno durante esta legislatura para el gobierno de Sánchez para poner en marcha todos los ataques a la propiedad privada y para promocionar la ocupación? Pues que hay gente sin recursos que lo único que puede hacer es ocupar vivienda, y entonces, claro, que tú, propietario, pues tienes que tragar con esto porque estos pobrecitos no tienen dónde caerse muertos. Es decir, que una competencia que debería ser del Estado, que es la de proveer de una alternativa, un servicio social a esta gente, te lo externaliza a ti. Pero no solo te lo externaliza de una manera coercitiva, es decir, te obliga a que tengas que acogerlo en tu propiedad y contra tu voluntad, y encima ni siquiera te paga un justiprecio por ese servicio que le estás dando tú a otra persona y que tendría que recaer sobre la responsabilidad del propio Ejecutivo. Es que esto, la secuencia ha sido maravillosa. Primero, te meto impuestos a la vivienda, vea, por todas partes. Por todas partes. O sea, cuando te compras una vivienda sabes que 9-10 puntos es directamente la carga fiscal. 9-10 puntos. Y de viviendas que te pueden costar 200.000, 300.000, $500.000, $1 millón, 10 puntos. Que es una locura. Y de una segunda vivienda te hace una imputación de rentas porque sí, porque la puedes alquilar. O sea, primero porque la puedes alquilar aunque sea tu vivienda de vacaciones. Luego te subo el IBI si la tienes vacía. Te voy a subir también los impuestos si considero que deberías tenerla a un precio más bajo y la tienes por encima de este mercado tensionado que se tendría que decidirse a nivel autonómico. O sea, te castigo por malo porque has decidido tener tu propia vivienda. Toma ya, toma ya. Bueno, acto seguido te dicen, pero además, como tengo que hacer un parque público de viviendas, te voy a elevar el IRPF, todo el resto de impuestos, porque claro, entiéndelo, la vivienda social. Vale, el parque público de viviendas ni está ni se le espera, no aparece por ningún lado, y entonces te dicen, y ahora, después de haberte castigado fiscalmente a ti, por ahorrar y comprarte la vivienda, y después de haberte castigado a ti, porque yo decía que iba a crear el parque público de viviendas, ahora te vuelvo a castigar a ti y te retiro la protección, la seguridad jurídica, para que te entre el ocupa del dinero que te robé porque iba a crear yo el parque público y del dinero que te estafé porque es que osaste tener tú una vivienda desde el punto de vista legal. Y dices, oye, es maravilloso, ¿eh? Sí, y Luis Fer comentaba antes lo del justiprecio. Ya en programas económicos, bueno, en las autonómicas Podemos contemplaba directamente la expropiación de viviendas. O sea, ya no directamente que el Estado, si tenías la vivienda vacía 4 años, podría pagarte un justiprecio por tu piso y directamente, bueno, pues a lo venezolano expropiarte la vivienda. La expropiación de viviendas se ha contemplado, lo han contemplado ayuntamientos de izquierdas, a administraciones, a bancos, a la Sareb, a todo tipo de entidades. Y es que si se abre la veda de expropiar a un banco, se abre la veda de expropiar luego a un gran tenedor y después a un pequeño propietario, porque hoy el pequeño propietario se le considera si tiene 5 viviendas, mañana el pequeño propietario si tiene 2 y mañana el pequeño propietario solo será 1 y el Estado se tomará la licencia de poderte quitar tus derechos pues cuando lo considero oportuno. Pero los partidos, déjame que veamos estas declaraciones porque los partidos de la derecha parece que lo tienen claro esta historia. Vamos a ver primero a Espinosa de los Monteros. Muy importante también, no voy a decir lo más importante, luchando firmemente contra la ocupación, luchando firmemente contra la ilegalidad, para dotar justamente a los propietarios de viviendas de los incentivos para ponerlas y sacarlas al mercado de alquiler. Y Alberto Núñez Feijóo. Ni una palabra de ocupación en la nueva ley de vivienda. Es una vergüenza y es revelador que aquí el Gobierno de España no proteja a 50 familias españolas que ven ocupadas sus casas.
palabras en el caso de Vox previas a la campaña, en el caso de Feijóo de la campaña. ¿Creéis que ha calado culturalmente, te lo pregunto a ti, Luis Fer, la cuestión del ocupa tiene que poder entrar, malvado propietario, si eres rico, bueno, que aquí le llamamos rico, a eso que llaman gran tenedor, tener 10 viviendas, se ha hablado de 5, o sea, es una locura. Son 5 y para la izquierda en unos años serán 3. Sí, o una. Y sí, serán, bueno, pues Irene Montero, Pablo Iglesias son grandes ¿Creéis que ha cambiado tenedores, al final. culturalmente o que esto es una cosa con la que está jugueteando partidos ultra radicales estilo, bueno, iba a decir Podemos y el PSOE? No, Podemos y el PSOE han jugado, yo creo que a los más cafeteros dentro de este espectro ideológico les sigue pareciendo bien, curiosamente hasta que le ocupan a ellos la vivienda o les deja de pagar un inquilino, que estos también tienen vivienda en propiedad que quieren alquilar. Pero yo creo que está suficientemente extendido en España que es necesario proteger la propiedad privada y que es necesario darle la justa posición que tienen los derechos de propiedad en nuestro país y que se los han cargado de manera sistemática. Pero a mí me gustaría recordar que no solo han atacado en cuanto a estos ataques o desafíos a la propiedad privada, esta legislatura nos deja ataques a la propiedad privada de compañías, a los accionistas, cuando se ha amenazado a empresas para que no se pueda salir, cuando se ha amenazado a empresas para que no se compren, no se vendan determinadas acciones, se han atacado compañías con nocturnidad y alevosía, como el caso de Indra, en una junta de accionistas durante el verano pasado, ¿os acordáis? Eso es un ataque directamente a la propiedad privada del accionista, pequeño o grande, de esa compañía. Es decir, se ha tomado la propiedad de los españoles, bueno, pues como algo con lo que puedan especular ellos para sus propios intereses. ¿Quieres ponerle un chimpón? Sí, yo creo que, bueno, respecto a tu pregunta, si ha calado en la sociedad, gracias a los partidos que más o menos están intentando proteger al propietario, creo que sí, y luego que la gente pues se da cuenta que el vecino de al lado o su familiar tiene un piso con un inquiocupa que no le paga, que no está en esos 16.000 casos de ocupación, obviamente, que fastidia a todos los vecinos, que te cuenta tu hija que es que, claro, que ella no puede pagar ya su hipoteca del piso donde vive porque el otro piso que tiene alquilado le han dado una patada en la puerta, y que al final la gente pues es que sabe que la ocupación, por mucho que la izquierda se insista en que es un bulo, es un problema real que hay que cortar de raíz ya, y creo que todo el mundo lo sabe, y que la ocupación no se puede consentir bajo ningún concepto, ni vulnerable ni no vulnerable, bajo ningún concepto. Pues como estoy 100% de acuerdo, pues con eso acabamos. Bueno. Sigan disfrutando de las vacaciones o de lo que les quede o de lo que tengan, lo mismo han vuelto ya, y sigan viéndonos, ya saben, a levantar España.